Aplicaciones del Feng Shui en la arquitectura habitacional urbana. Los puntos mencionados anteriormente son una introducción acerca de lo que es la disciplina del Feng Shui, lo que se conoce, cómo nace y cuáles son sus fundamentos. El Feng Shui es una disciplina que tiene ciertas aplicaciones muy exclusivas de los orientales, pero que en la actualidad se aplican en muchos países del mundo, debido a su aceptación y propagación, adaptando ciertos fundamentos de la técnica a cada cultura, al modo de vida y las necesidades de cada persona. El Salvador no es la excepción, ya que esta disciplina ha sido utilizada también por algunos arquitectos, diseñadores de interiores, decoradores, y otras personas de diferentes gremios interesados en aplicar esta técnica. A continuación se presentan los elementos del Feng Shui, que pueden ser adaptados al modo de vida de los salvadoreños. 3.1. Principios para ubicar una vivienda. 3 de enero de 2001. Ubicación exterior. De acuerdo al Feng Shui, la ubicación adecuada de la vivienda dentro de un terreno es muy primordial. Existen diversos factores que deben tomarse en cuenta a la hora de construir una vivienda. La ubicación de las personas en el universo afecta en su destino. La recreación de la naturaleza, la ubicación de un edificio o de sus espacios e incluso de sus muebles impregnarán a sus ocupantes de la energía positiva y equilibrada, y aquella energía los llevará a lo largo de un curso de vida fructuoso y fortuito. Los elementos exteriores como las colinas, ríos, árboles y señales locales, tanto naturales como artificiales, todos estos elementos y lo que estos aportan han de determinar el curso de la vida de las personas. Por ejemplo, responde a vistas favorables, árboles, flores, o el agua, así como formaciones desfavorables o amenazantes, caminos, esquinas, o edificios mal diseñados. Hablaremos en este capítulo acerca de los elementos básicos del Feng Shui externo y cómo la ubicación exterior tiene un gran impacto. Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, la teoría del Feng Shui dice que el Qi, energía vital, circula en la Tierra, que se mueve en espiral alrededor de ella. Cuando el Qi gira cerca de la superficie, la Tierra es fértil, el tiempo es suave, y el sol es caliente. Los árboles y verduras crecen. El agua y el aire son frescos y claros. Por esta fertilidad de la tierra quienes habiten allí tendrán prosperidad. Por lo tanto, los terrenos que presentan estas características son el mejor lugar para construir una casa. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el desarrollo urbano de las ciudades, ya que también puede interferir en el Feng Shui. Cuando surgen nuevos complejos habitacionales, el entorno natural cambia completamente. Estos nuevos acontecimientos pueden bloquear vistas o contaminar una corriente, cambiando atributos positivos a negativos. Es aquí donde el Feng Shui también entra en juego. En lugar de trasladarse, cambiar de ciudad o urbanización, existen soluciones más sutiles pero eficaces a las que los chinos llaman Chu SHR, que significa curas. Son estas curas las que también pueden servir en El Salvador para dar solución a los elementos del Feng Shui que no son aplicables de manera pura. Por ejemplo, si frente a la vivienda existe un edificio demasiado grande, un espejo puede ser colgado estratégicamente afrontándolo, ya que representa una amenaza debido a sus dimensiones en relación a las viviendas que se encuentran a su alrededor. Otros elementos que generan flechas amenazantes son las torres eléctricas, objetos cortantes, calles en T, basureros cercanos. Si el lugar en donde se encuentra el terreno para la vivienda presenta alguno de estos factores negativos, se debe colocar en la fachada de la vivienda un árbol al centro que permita crear un círculo que corte la energía negativa que proviene de una calle en T, por ejemplo. Si el factor amenazante es una torre eléctrica, colocar un espejo de facua en la fachada ayudará a eliminar la energía negativa. Si existen basureros cercanos, se sugiere contar con un jardín frontal y sembrar arbustos para crear un mejor ambiente. Si no se puede contar con un jardín frontal, se pueden colocar maceteros, lo que también es un remedio muy eficaz y adecuado. Dentro de la escuela de las formas se utilizan simbólicamente animales, conocidos en el Feng Shui como los 4 animales celestiales, de los que ya se habló anteriormente. Estos sirven como una manera de representar el lado derecho e izquierdo, la parte delantera y trasera y el centro de una construcción. Los animales a los que se refiere esta escuela son llamados simbólicamente tortuga, ave fénix, dragón, tigre y serpiente. Esta escuela tiene su base en el Facua del cielo anterior, estudia el Qi y sus flujos pero solo utiliza 4 de los 8 Kuas, Kun, Norte, Chien, Sur, Lin, Este y Kan Oeste. Además se utiliza el Tai Qi como el centro de la construcción.
Parándonos en la puerta de una construcción y mirando hacia afuera determinamos sus lados, cada animal representa un elemento de la naturaleza que para el Feng Shui es lo ideal para emplazar una vivienda. No en todos los casos es posible que existan estos elementos naturales, ya que en el entorno urbano es difícil lograr estas protecciones, especialmente en las urbanizaciones de El Salvador donde las viviendas son más o menos de las mismas dimensiones y estilos. Por lo que se deben crear paisajes artificiales que hagan las veces de dichos elementos. Xian. Es el lado tortuga, parte trasera. Representa el cielo, alto y protector. La situación óptima de una casa es tener una estructura alta detrás que le dé la protección de la tortuga. Si no existe una montaña en la parte trasera de la vivienda, un edificio o una vivienda más alta puede hacer las veces de este. También el diseño del jardín nos permitirá lograr estas protecciones de manera virtual. Esto se logra con una solución muy estética que consiste en construir una montaña de tierra apoyada por rocas. Y sembrarle arbustos o plantas florales. El terreno del jardín también debe seguir los principios del equilibrio del yin y el yang. Una superficie totalmente plana es muy llana e incapaz de retener la buena energía y viceversa. Para lograr el equilibrio, el terreno debería tener pequeñas colinas, preferiblemente en su parte trasera. La pequeña montaña de rocas cumpliría una buena función. Ver figura 14. Y incluso, para lograr la altura necesaria en la parte trasera del terreno se puede verter una pequeña colina, una cantidad adecuada de tierra. Otra alternativa más económica es colocar en el jardín interior de la casa una tortuga de bronce como un símbolo de protección. Si una estructura situada en la parte trasera es demasiado dominante con respecto a la casa y su efecto es deprimente, se recomienda el uso de símbolos de protección, espejo octogonal Pacua, la imagen de espadas cruzadas, etc., o colgar delante de una ventana una cadena de cristales para repeler las energías negativas y atraer lo positivo. Puede plantarse también árboles altos. Kun. Es el lado ave fénix, parte delantera. Kun representa la amplitud de la tierra. Las construcciones deberían tener los espacios frontales despejados para que el ki favorable entre sin obstáculos. Otro principio del Feng Shui es que las casas deben tener agua en su frente, como por ejemplo una cascada o fuente. El agua traerá prosperidad y la montaña, detrás de la vivienda, la retendrá. Es por esto que se recomienda colocar agua en el frente o lado fénix de los jardines, teniendo cuidado al instalarla de que su flujo converja hacia la casa. Lógicamente esta regla no aplica para las piscinas y barra o jacuzzis porque representan un volumen de agua significativo que puede acarrear innumerables inconvenientes. Para proporcionar una protección fiable de la red de Fénix debe haber ausencia de edificios y otras construcciones en el frente de la fachada de la casa. Esto puede ser difícil, si existe este tipo de construcciones, la distancia frente a la casa debe ser lo suficientemente grande, que permita que la energía ki pueda disminuir y se acumulen antes de unirse hacia el interior de la vivienda. Un parque al frente o una calle ayuda a solucionar este problema. También la energía del ave fénix puede promoverse con el uso de estatuas de aves afines, canto del gallo, el flamenco, etc. Lo ideal es que el área que se encuentra frente a la vivienda tenga pendientes suaves. Si la vivienda está, por ejemplo, por debajo del nivel de la carretera que está frente a la vivienda, o en otras áreas elevadas, se puede corregir este problema elevando el umbral de la puerta a unos 5 centímetros por encima de él, con respecto al paso de la entrada de la vivienda. Otra solución, es colocar un muro de piedra frente a la vivienda. En la figura 15, se puede observar un jardín con orientación norte, en el cual se combinaron la escuela de las formas para ubicar las plantas y la escuela Xuan-Gong para ubicar la piscina. Este diseño puede servir de guía en lo que se refiere a colocar las plantas, más no en la ubicación del agua, ya que esto varía según la particularidad de cada vivienda. Kan. Es el lado dragón, parte izquierda. Kan representa el agua. El agua tiene dos caras, puede ser positiva o negativa, el agua estancada es negativa y el agua en movimiento es positiva. Lo recomendable es tener movimiento en el lado dragón de una construcción como los electrodomésticos, lavadoras, lavavajillas, televisores, etc., y construcciones más altas que la vivienda para que el agua se mueva. Si el terreno carece de altas formas, se puede lograr, ya sea plantando árboles de una altura mayor a la de la vivienda, en el caso de que la vivienda esté al centro del terreno, o al momento de construir la vivienda se puede crear un muro que sobresalga del resto de la construcción para que haga a las veces del dragón. El dragón verde se puede simbolizar también con un edificio de color verdoso o azulado.
Esto puede ser una casa con una fachada de piedras verdes o revocadas, o marcos de ventanas, pintado de verde o azul, si es que no hay edificios a ese lado de la vivienda, que es lo más probable. Otra forma para representar a este animal celestial puede ser edificios o paredes rodeados de árboles y retorcido de hiedra. En el Feng Shui, el terreno plano del dragón debe ser ligeramente más alto que el lado derecho, o contar con un elemento que eleve la vivienda en ese costado. También puede construirse la vivienda en desnivel para darle la altura que necesita el dragón. Se puede considerar la construcción de una valla o la plantación de un seto. Ver figura 16. Por otro lado, puede elegirse una solución más económica. Activar las cualidades protectoras del dragón, al poner una fotografía o estatua en el lado oriente de la vivienda. Si el problema es causado por árboles altos, edificios u otras estructuras que no se puede cambiar, tratar de aumentar la influencia del tigre blanco es una alternativa efectiva. Li. Es el lado tigre, parte derecha. Li representa el fuego, peligroso, no debe ser avivado, por lo que hay que evitar movimientos como electrodomésticos, peceras, fuentes, etc. en el lado tigre. Esta debe ser la parte más tranquila de una construcción. Para ello se debe sembrar arbustos más pequeños, que no deben sobrepasar la altura de la vivienda. Si a ese lado se encuentra una construcción más alta, se debe colocar un espejo para que refleje la energía negativa. En las zonas urbanas una representación del tigre blanco puede ser una casa con fachada de piedra, o simplemente pintar de blanco las paredes a ese lado de la vivienda. El lado derecho de la casa o el jardín debe ser ligeramente inferior al lado izquierdo, para mantener la prevalencia dragón, y, por tanto, para mantener el tigre bajo control. Puede colocarse también una imagen o estatua del tigre blanco en la parte occidental de la vivienda, plantar un arbusto liso, o con contornos redondeados en el lado derecho de la casa. Tai Chi. Es el lado serpiente, el centro de una construcción, representa el equilibrio y también hay que evitar el movimiento 9 en el Feng Shui de la escuela de las formas. Lo primero que se toma en cuenta es la protección. Un lugar bien protegido será aquel que presente la disposición correcta de los 5 animales tal como se observa en el gráfico de la figura 16. Estas protecciones, como ya se dijo anteriormente, pueden ser naturales o virtuales. Si las construcciones tienen formas regulares como cuadradas o rectangulares es fácil ubicar el Tai Chi, ya que está exactamente en el centro. Si no es así se utilizarán las curas para corregir las deficiencias. Signos para determinar el tipo de Feng Shui en un terreno. Escogiendo un terreno o una casa, es necesario considerar su entorno. Durante unos miles de años, expertos del Feng Shui han descifrado signos y elementos como la vegetación del terreno, los vecinos, entre otros, para determinar el tipo de Qi que existe en el lugar. A continuación se presentan diferentes maneras de distinguir el Qi del terreno. 1. Hierba, plantas y césped. Si la hierba es verde, se dice que el Qi está bien y sano. El marrón, manchas amarillas, sobre el césped o el campo indican que el Qi que es negativo. En las áreas donde las plantas son brillantes, verdes y donde la vegetación es espesa y floreciente es en donde se debe construir. Si no se tiene plantas verdes y brillantes, se puede solucionar cultivando y manteniendo saludables las que se tienen. 2. Animales. La ganadería salvaje o doméstica y su localidad son indicaciones de un buen Qi. Así como su salud, comportamiento y los sonidos ayudan a los expertos del Feng Shui a evaluar las características de la propiedad. Signos positivos pueden ser por ejemplo un grupo de pájaros pacíficos, con un vistoso plumaje, o un gato de piel brillante y espesa. Cuervos y otros pájaros que graznan, etc. Y por el contrario, un perro salvaje podría indicar Qi negativo. Y los símbolos positivos que el dueño del terreno observe son señales de prosperidad. 3. Vecinos. Se dice que si los vecinos son prósperos esto es un signo de un Qi positivo. 5. Los agüeros de Qi negativo. Se refiere a ciertos presagios que pueden servir de guía. Debe prestarse atención a las luces que se han quemado, extinguido o que explotan cuando son conectadas, puertas rotas o remendadas, un pájaro muerto en el suelo, etc. Estos son señales de un Qi negativo, pero con el uso de curas se pueden superar, a la hora de emplazar la construcción, aplicando el Feng Shui en la vivienda. En cuanto a las plantas, se deben seleccionar las que más sean del agrado del usuario, para esto no hay reglas. Sin embargo debe procurarse que estén sanas todo el tiempo. A continuación se mencionan algunas de las plantas preferidas por el Feng Shui. Los pinos y los bambúes considerados símbolos de longevidad y nobleza.
Las plantas de jade, los cotiledones y las malangas son asociadas a la prosperidad, se les conoce como money plant y se utilizan mucho para la parte frontal del jardín. La peonía es la reina de los jardines chinos, simbolizando el amor y la belleza femenina y los crisantemos amarillos que simbolizan fluidez en nuestra vida. La flor de loto, capaz de florecer en los pantanos, se asocia con la pureza. En cuanto a los árboles, los frutales, representan la vitalidad y la fortuna. Los árboles y el follaje mejoran el paisaje del Feng Shui. Ellos sirven para muchas funciones importantes. Cuando son plantados como setos, ellos protegen contra la muerte del Qi, los vientos malignos o el ruido del tráfico y la contaminación. Ellos también pueden proteger una casa de una multitud de monumentos siniestros, como cementerios, iglesias, o caminos parecidos a una flecha que apunta directamente a la casa. Sobre una colina, los árboles y arbustos previenen la erosión de suelos ricos o el mal estado de las carreteras. Como una entidad viva, la sola presencia de un árbol mejora el ki en un área específica. Los árboles pueden ser usados para equilibrar un espacio y para dar forma a una construcción. Los árboles también pueden traer la armonía a un terreno que es demasiado grande para una casa. Sin embargo, si los árboles son mal colocados, como por ejemplo, directamente delante de la entrada de una casa o la ventana, ellos pueden ser destructivos y opresivos. Esto inhibe el flujo de ki entrante y daña el ki de los residentes. Si existe un árbol en dicha posición, la cura es colocar un espejo de bagua, este trabajará de manera positiva, simbólicamente penetrando las calidades opresivas del árbol. Se debe evitar plantar árboles de follaje con espinas u hojas espinosas cerca de los pasos de peatones. Constantemente las viviendas son atacadas por las famosas flechas venenosas, que no son más que la definición simbólica del Feng Shui, para todas aquellas estructuras con ángulos agudos, que apuntan hacia las casas o algún tipo de forma agresiva presente en el exterior. Las plantas del jardín ayudan a mitigar el impacto de estos objetos y de allí la importancia del diseño de los jardines que se mencionaba anteriormente. 3.2 Principios para diseñar una vivienda. La aplicación del Feng Shui en la ambientación de un lugar ha logrado buenos resultados y es por esta razón que muchos arquitectos y diseñadores aplican esta técnica. El inconsciente capta aspectos y sensaciones tanto favorables como desfavorables en la decoración y la arquitectura. Estos pueden ser adecuados para la salud y para el desarrollo social. Para trabajar con el factor ambiente se emplean dos conceptos importantes que engloban gran parte de la aplicación del Feng Shui, que son la teoría del Yin-Yang, que representa el balance y la armonía perfecta. Por otro lado tenemos la teoría de las 5 fuerzas primordiales o los 5 elementos, que son todo lo existente en la naturaleza: agua, madera, fuego, metal y tierra. Al iniciar la construcción de un nuevo hogar se encuentra el arquitecto, diseñador o hasta en ocasiones el usuario o cliente, en una posición privilegiada porque un buen Feng Shui depende de las formas físicas de la vivienda y del ambiente externo que la rodea. El dar inicio a un proyecto le permite aplicar las diferentes técnicas para tener un resultado exitoso. Comúnmente se piensa de manera simple, que para lograr un buen Feng Shui basta con usar formas curvas y poner una fuente. Sin embargo, un buen Feng Shui es mucho más que eso, y la importancia del diseño arquitectónico radica en el hecho de que la calidad del ki o energía de la vivienda, puede verse afectado con la ubicación errada de los espacios como sala, comedor, cocina, dormitorios, también las puertas, ventanas, escaleras y pasillos, lo cual representa los conductores de la energía positiva. Los aspectos claves en el proceso de construcción son ubicación, orientación y diseño arquitectónico. 10. Ubicación. Lo ideal es elegir un buen terreno rodeado de formas tranquilas, con frente despejado que recolecte buena calidad de ki y lo más importante, que no esté siendo atacado por las flechas venenosas. Aunque comúnmente un lote tipo en El Salvador carece de todas esas características ideales, por lo que si el terreno se encuentra amenazado por flechas, estas se pueden solucionar por medio de curas. Orientación. La orientación de una vivienda es una de las primeras cosas que se deben considerar cuando se va a realizar un proyecto. Es parte del diseño y de la función de una vivienda para así crear un confort climático. La orientación adecuada es relativa según donde se ubique la vivienda. La orientación de la fachada de la vivienda define el patrón energético y marca la pauta de cuáles son las mejores zonas para la ubicación acertada de los conductores del ki, como las puertas, ventanas, pasillos, etc. Ver figura 21. Diseño arquitectónico.
El diseño arquitectónico debe ser apropiado, emplear la tecnología en los sistemas estructurales, buscar que sea eficiente y productivo para permitir la accesibilidad a todos los segmentos sociales de la vivienda. Con el Feng Shui aplicado al diseño arquitectónico en proyectos de construcción nuevos, se toman en cuenta los factores ambientales a los que estamos expuestos cada día, dando opciones a un diseño con sentido armonioso, evitando aquello que hace daño y auspiciando las cosas positivas que pueden mejorar el estilo de vida del usuario. El Feng Shui considera situaciones que pueden hacer que las personas logren sus objetivos, y es por esto que da sugerencias claras de cómo debe realizarse un diseño arquitectónico. Formas propicias para una vivienda. Existen ciertas formas que son propicias para la ubicación de cada uno de los espacios que componen una vivienda. La teoría de la escuela de la brújula es relativamente fácil de practicar, según la cual existen 8 tipos de casas clasificadas según la orientación geográfica de su fondo. Esta escuela determina qué tipo de energía y orientación geográfica es favorable a las personas de acuerdo a su fecha de nacimiento y de su trigrama personal. Tanto las 8 casas, como las personas se clasifican en 2 grupos. Grupo este y grupo oeste. Por esta razón este sistema también se le conoce como sistema este-oeste. Al grupo este pertenecen las casas cuya orientación de su fondo sea norte, kan, este, chen, sureste, san, sur, li. Al grupo oeste pertenecen las casas cuya orientación de su fondo sea suroeste, kun, noroeste, chien, oeste, tui, noreste, ken, como se muestra a continuación en la figura 22. Toda vivienda recibe una energía desde cada una de las 8 direcciones geográficas. Por eso, sabiendo la dirección geográfica del fondo, podemos en consecuencia dividirla en 8 sectores partiendo del centro. Luego, según la clasificación de la casa, ubicaremos cuáles sectores están recibiendo energía positiva. Podremos analizar qué energía recibe nuestra cocina, habitaciones, etc., y decidir en base a esto qué cambios debemos efectuar. En cuanto a los números, llama la atención que falta el 5. Las asignaciones del número derivan del diagrama Lo Shu, en este diagrama el 5 lo representa el centro, ya que no tiene una dirección asignada, por lo tanto no está incluido en las 8 direcciones. Ver figura 23. Puede, sin embargo, resultar esclarecedor observar los números en orden correlativo. 11. Cálculo del número Minghua de cada persona. En el Feng Shui hay un cálculo que se hace según la fecha de nacimiento de las personas, es el trigrama personal o Minghua. A cada persona se le asigna un número del 1 al 9, ya que una de las herramientas más importantes del Feng Shui es el cuadrado numérico del Luo Shu. Según el número Minghua, cada persona tiene 4 direcciones favorables y 4 desfavorables y le enseña cómo relacionarse con ellas. Es como un guardián del Feng Shui, con el que puede determinar cuál es su mejor dirección para dormir, trabajar o estudiar. Este sistema forma parte de la escuela Bazai o la escuela de las 8 casas. Esta escuela nos enseña que cada persona tiene 4 direcciones favorables y 4 desfavorables. Los números Minghua son los del cuadrado mágico del Luo Shu, que corresponden también a los 8 trigramas del Bagua del cielo posterior. Si sumamos las líneas de números en cualquier dirección, horizontal, vertical o diagonal, suman 15. De esta figura, se desprende mucho conocimiento y técnicas del Feng Shui. Una de las aplicaciones es para los números Minghuas. El número 1 al norte, Kan. El 2 al suroeste, Kun. El 3 en el este, Zen. El 4 al sureste, Shun. El 6 localizado en el noroeste, Qian. El 7 al oeste, Dui. El 8 en el noreste general y el 9 al sur, Li. ¿Cómo se calcula el número Minghua? Para los hombres. 1. Sumar los números del año. Ejemplo. Año de nacimiento 1955. 1 más 9 más 5 más 5 igual 20. 2. Seguir sumando hasta llegar a una sola cifra. 2 más 0 igual 2. 3. Restar el número obtenido de 11. 11, 2 igual 9. 9 es el Minghua de este hombre. Para las mujeres. 1. Sumar los números del año. Ejemplo. Año de nacimiento 1955. 1 más 9 más 5 más 5 igual 20. 2. Seguir sumando hasta llegar a una sola cifra. 2 más 0 igual 2. 3. Sumar 4 al número obtenido. 2 más 4 igual 6. Es el número Minghua de esta mujer. Nota. Si al realizar la fórmula matemática da como resultado el número 5, en el caso de los hombres se le resta 3, y en el caso de las mujeres se le suma el mismo 3.
Por dicha razón se reemplaza el número 5 por el 2 para los hombres, y por el 8 para las mujeres. Descripción de las energías o presagios. Energías activas. F1. La más favorable de todas. La orientación geográfica que propicia bienestar, prosperidad, éxito y prestigio. La energía que bien ata orientación ayudará en la carrera, negocios y o proyectos personales. La zona que le corresponda recibirá energía positiva del elemento madera. F2. Relaciones, pareja y romance. Es la energía que ayuda en la construcción de relaciones personales sólidas, ya sea familiares, románticas, de trabajo, amistosas, etc. La zona que le corresponda recibirá energía positiva del elemento metal. F3. Esta energía ayuda en todo lo relacionado con la salud. La zona que le corresponda recibirá energía positiva del elemento tierra. F4. Brinda paz y armonía. Ayuda al crecimiento personal y en los estudios. La zona que le corresponda recibirá energía positiva del elemento madera. Energías pasivas. D1. Esta energía es la más negativa y peligrosa. Puede ocasionar accidentes, problemas en los negocios, enfermedades y problemas en las relaciones. La zona que le corresponda recibirá energía negativa del elemento metal. D2. Puede traer daños corporales, accidentes, robos u operaciones médicas. La zona que le corresponda recibirá energía negativa del elemento fuego. D3. Ki negativo referente a malentendidos, peleas, divorcios y problemas legales. La zona que le corresponda recibirá energía negativa del elemento agua. D4. Esta orientación o sector puede causar problemas con los aparatos de la casa, obstáculos en las relaciones personales, frustraciones y depresiones. La zona que le corresponda recibirá energía negativa del elemento tierra, un ejemplo con una casa frente norte, fondo sur, casa Li, ocupante con trigrama personal 12. Este tipo de formas son más útiles en casos de proyectos que aún estén en proceso de diseño, ya que pueden ser aplicados de manera pura antes de que se tenga la construcción de una vivienda. 3. Elementos de estructuras y acabados. En la actualidad el Feng Shui en el interior de un espacio habitable parece afectar más a los usuarios que la consideración de los elementos exteriores como montañas y ríos. Esto influye en el comportamiento de las personas que habitan en el lugar y se refleja en su exterior. Los patrones de comportamiento de una persona y su estilo de vida pueden estar determinados simplemente por la estructura, figuras y ordenamiento de los muebles en los espacios en que habita. Las estructuras de la construcción emanan diferentes tipos de energía todo el tiempo. Estas energías pueden ser muy sutiles o muy fuertes, así como benéficas o muy dañinas dependiendo del lugar en donde estén situados los diferentes elementos, u otros factores que determinan el ki positivo o negativo en un espacio determinado, los cuales pueden ser mejorados y solucionados aplicando ciertas herramientas. 59 3 de marzo de 2001 Estructuras. Columnas. Las columnas son el esqueleto de la vivienda, brindan soporte y estabilidad, y pertenecen a los canales por donde circula la energía. La forma más recomendada para las columnas según el Feng Shui es la redonda ya que favorece la circulación esférica y espiral en los ambientes. Cuando las columnas tienen ángulos vivos se recomienda redondearlos para evitar los cortes de energía. Las columnas cuadradas no son favorables puesto que crean un chi negativo debido a sus esquinas y formas rectas, actuando como flechas envenenadas hacia el lugar donde apunten, pero si las hay se puede remediar el ki colocando plantas que giren alrededor de la columna, objetos redondos o espejos, estos anulan visualmente la columna, de modo de cubrirla o esconderla un poco. En una habitación, las columnas o pilares interrumpen el flujo de energía, pero si se tiene una se puede remediar. Si la columna es cilíndrica, puede cubrirse con una tela para suavizar el efecto. Si es una columna que tiene cantos angulosos, se pueden colocar espejos a su alrededor para que no interrumpa el flujo energético. Las columnas que se encuentran en el pórtico o jardín frontal lo más factible es utilizar una planta trepadora que cubra las esquinas agresivas y con esto nulificará la acción dañina. Vigas. Las vigas pueden estar bordeando un espacio determinado pero no partiéndolo por la mitad. Las vigas pueden dañar el flujo del ki y puede verse afectada la suerte de los habitantes de la vivienda puesto que las vigas causan una sensación de compresión, pueden ser opresivas para quien está trabajando, durmiendo o comiendo debajo de ella, lo que puede causar problemas en la salud y problemas emocionales. Una viga en un pasillo puede atrapar el ki positivo e interferir con la circulación del ki hacia la casa.
Si este es el caso, se puede remediar instalando luces de arriba cubiertas por un cielo falso de vidrio, lo que permite al ki que fluya suavemente y además eleva el ki de los habitantes. No se debe colocar una cama debajo de una viga, porque rebota la energía y puede provocar problemas de intranquilidad al dormir o migrañas. Un remedio para las vigas expuestas es crear un falso techo, si no es posible, colocar 2 flautas de bambú con cordones rojos apuntando sus boquillas hacia arriba. Si se tiene una viga inclinada, se puede colgar una cortina de forma estética o forrar la viga de madera para emparejarla, o construir una viga complementaria para el efecto visual. Paredes en el Feng Shui. La ubicación adecuada de las paredes puede promover un buen flujo de energía y mejorar los sentimientos positivos en un hogar. Una colocación inadecuada de una pared hará lo contrario, puede bloquear o detener por completo el flujo de energía, creando así un espacio donde puede haber un estancamiento de energía negativa. Las paredes deben colocarse sin estropear o bloquear una entrada o pasillo, para permitir que la energía fluya por la habitación libremente. Deben además colocarse bordeando los espacios y no cortándolos. No se recomienda tener una puerta colocada en una pared inclinada, especialmente si se dirige hacia un dormitorio o baño, esto puede causar enfermedades en los habitantes. Para contrarrestar el efecto se puede colgar una bola de cristal en cualquier lado de la puerta, más o menos a 1 yarda de distancia del área de la puerta. Si la pared de un dormitorio está inclinada, la corriente del ki se verá atrapada en un ángulo menor de 90, lo que se puede hacer en este caso es colocar una lámpara o una planta en el ángulo agudo para ayudar a la circulación del ki. Techos. Se recomienda que los techos sean altos y con buena iluminación. Un techo bajo puede debilitar el ki de los residentes provocando depresión y migrañas. Si se tiene un techo bajo se puede remediar colocando espejos en la parte superior. Si se tiene un techo irregular se puede pintar de un color oscuro para que no sean tan evidentes las imperfecciones. También es aconsejable que los techos sean planos o en forma de cúpula, y no demasiado altos. Escaleras. Las escaleras son una importante consideración para el Feng Shui puesto que conducen el ki de un nivel al otro. Estas deben ser anchas, bien iluminadas, poco empinadas y libres de un bajo techo. Una escalera curveada es la mejor opción. Se recomienda poner macetas con plantas debajo de las escaleras para ayudar a la circulación del ki del suelo hasta el siguiente nivel de la vivienda. También se pueden colocar elementos relacionados con la familia como retratos, etc. Se recomienda construir las viviendas de un solo nivel o de 2, pero no en varios niveles porque esto puede causar altos y bajos en la vida de los habitantes y sus negocios podrían verse afectados y cargados con mucha dificultad. Si se tiene una casa en desniveles se recomienda que las escaleras sean muy anchas, para darles mayor estabilidad emocional a los habitantes. Si las escaleras son oscuras y estrechas el ki se verá estrangulado. Si este es el caso se puede remediar colgando un espejo en el techo y aumentando la iluminación de las escaleras, esto mejorará el flujo del ki. Se deben evitar las escaleras con huecos entre huella y huella, porque con este tipo de escaleras el ki se escapa y no sube al siguiente nivel. Si una escalera termina muy cerca de una pared, se puede colgar un espejo en la pared para extender la vista. También se debe procurar no tenerlas en forma de espiral o caracol y por lo general, no deben dar directamente a la puerta de entrada. Si se tienen escaleras en esta forma se puede mejorar el ki colocando algo verde sobre la barandilla de forma envoltorio como una planta artificial de decoración y además se puede instalar una lámpara en el techo para que brille hacia abajo. Esquinas. Las esquinas hacia el interior de la casa son estructuras dañinas para el ki de la casa, porque trabajan como cuchillos afilados apuntando hacia los habitantes. Cuando se tienen esquinas en esa forma se puede colocar un espejo. Cualquier habitación que tenga una esquina saliente puede debilitar la energía de las personas que la habitan. Solución. Pueden colgarse espejos en ambos lados de la esquina, o colocar una planta delante de ella. 3 de marzo de 2002. Acabados. Las puertas y ventanas son consideradas la boca y los ojos que permiten la entrada adecuada de energía a una vivienda. Los pasillos son las venas que conducen el ki entre una habitación y otra. Los muebles, plantas y puertas interiores canalizan el ki por todos los dormitorios. Ventanas. Las ventanas regulan los ambientes interiores en relación con el exterior, son parte del aparato respiratorio de la vivienda y su apertura visual. Permiten establecer ciertas conexiones con la luz solar, la obscuridad, el horizonte, los paisajes, los sonidos, etc.
Una ventana que aporta armonía al ambiente es aquella que muestra un paisaje natural o arquitectónico agradable como el cielo, el horizonte, el amanecer o el atardecer y que se relacione con un ambiente sonoro tranquilo. Al diseñar un espacio se debe tomar en cuenta que no debe haber muchas ventanas, la proporción de 3 ventanas por puerta es suficiente porque cuando hay muchas, según el Feng Shui se puede perder la riqueza y anular la entrada de ingresos. Se recomienda que las ventanas no ocupen toda la pared de la habitación y no deben estar enfrente de la puerta principal, porque de esa forma la energía que entra vuelve a salir rápidamente. Las dimensiones de la ventana dependerán del área del espacio en donde sean ubicadas. La forma más recomendada es abrir las ventanas para afuera, lo que permite la entrada de mayor cantidad de ki a la casa y además permite una mejor circulación. Este movimiento es una acción positivamente armoniosa porque estira el ki de los habitantes hacia afuera, también deben estar libres de cualquier impedimento u obstaculización de cualquier objeto. La altura máxima de la ventana deberá ser más alta que la altura del habitante más alto de la vivienda, porque de lo contrario le bajará o disminuirá el ki positivo. Las ventanas deberán ser relativamente anchas en relación al espacio y nunca deberán ser más grandes que una puerta, puesto que esto puede ocasionar que los hijos ignoren la guía, sentimientos y disciplina de sus padres. Las ventanas que se abren hacia adentro tienden a que los habitantes se vuelvan tímidos, lo que puede dañarles el ki. También deben evitarse las ventanas que se deslizan de abajo hacia arriba ya que limitan la amplitud de la apertura y el intercambio con el exterior. Las ventanas orientadas hacia el poniente pueden ser intensamente opresivas, lo que podría causar dolores de cabeza o podría reflejarse en trabajos ineficientes. Esto puede dañar el ki de los habitantes de la vivienda, pero este efecto puede remediarse poniendo cortinas, o algo para bloquear el sol sobre dichas ventanas, especialmente en las tardes. También se puede colgar una bola de cristal para transformar la fuerte entrada de luz del sol en un arco iris de colores, lo que eleva el ki transformándolo en una fuerza revitalizante hacia el espacio entero. Las puertas representan las bocas de los padres y las ventanas representan las voces de los niños. Puertas. Son puntos reguladores de los ambientes energéticos, sirven para contener la presión de diversas energías y para dar estabilidad a los ambientes conseguidos en cada habitación. Las puertas deben estar siempre en proporción adecuada con el tamaño de la vivienda o espacio. Una puerta relativamente pequeña en comparación con el tamaño de la vivienda, no permite la entrada y circulación del buen ki, por lo que disminuye la salud, abundancia económica y felicidad en los residentes. Se puede colocar un espejo en ambos lados de la puerta para dar un efecto de más amplitud. Tampoco es conveniente que una puerta sea muy grande porque permite la entrada de demasiado ki, lo que puede abrumar a los ocupantes. Lo que se puede hacer en este caso es pintar el vestíbulo de un color fuerte como negro, verde oscuro, azul oscuro, café, morado, etc. O también se puede colgar un objeto bastante pesado en la entrada, cerca pero no tanto de la puerta. Puerta principal. La puerta de entrada es por donde penetra y sale el ki de la casa. Cada vez que una persona entra a una casa desplaza ki hacia el interior de la misma, al igual que cuando sale, es decir que el flujo de energía se ve afectado cuanto más personas pasen por la puerta de principal. Hay ciertas orientaciones y características más favorables para ubicar la puerta principal. C. Favorece el diálogo y la evolución en armonía o equilibrio. S. La orientación sur es muy estimulante, lo que pudiera llevar a discusiones a los usuarios de la vivienda. So. Influye con su quietud, paz y sin alteración. Especialmente favorable para los estudiantes jóvenes. O. Se asocia con el goce y el disfrute, el romance y el dinero como también con el tedio y la negligencia. D. Las energías del noreste pueden afectar la salud. N. La tendencia al reposo, sosiego y descanso del norte no son orientaciones recomendadas para ubicar la puerta de acceso a un hogar. No, inclina hacia una buena disposición, al orden, al arreglo y a los usuarios se sientan bien con sus elecciones cotidianas. Es recomendable que la puerta principal de la vivienda sea de un buen tamaño, es decir, que al atravesarla no se sienta estrecha, para favorecer la entrada de energía. También es importante que sea firme, maciza y fuerte, preferiblemente de un color claro y si no lo es, se puede agregar una luz, como ventana o vitrales. La puerta debe abrirse hasta tocar las paredes, sin que haya cosas que la impidan abrirse de par en par. Pueden colgarse unas campanas de vientos en el umbral de la pared donde está la puerta.
Nunca debe taparse u obstaculizarse con muebles, paredes o algún otro elemento, por el contrario debe estar siempre libre evitando que al entrar se tenga que esquivar objetos para llegar al salón. Si en la entrada de una puerta principal se encuentra una pared inmediata que inhibe el ki, se puede remediar colgando un espejo en esa pared. Una de las cosas que se deben evitar, si es posible hacerlo, es colocar las escaleras junto a la puerta de entrada, porque la energía que entra rebota saliendo de la vivienda, lo que simboliza que las oportunidades, la buena suerte y el dinero se escapan sin control alguno. Un remedio para este problema son los espejos en el rellano, lo que provoca la entrada del ki y la refleja hacia el interior de la vivienda. Puerta trasera. La puerta de atrás nunca debe estar alineada, ni verse desde la entrada, porque la energía al entrar saldría directamente sin circular por el resto de la casa. Una solución es colocar una estantería, biombo o una cortina para evitar ver el fondo. Puertas interiores. En las puertas interiores de la casa no se deben tener dos alineadas traslapándose paralelamente, esto puede dañar la salud de las personas que habitan en la casa porque se crea una vista desigual que desbalancea el ki. Lo que se puede hacer si se tienen las puertas alineadas en esta forma es colocar un espejo, una foto o pintura en la pared que se traslapa para crear la ilusión de amplitud en el espacio, armonizando de esta manera el ki del espacio. Ver figura 24. También las puertas alineadas en la forma que se presenta a continuación inhiben a los residentes. Si se tienen unas puertas alineadas en esta forma se puede contrarrestar el efecto colocando espejos, fotos o pinturas en la pared opuesta a la abertura de la puerta. Ver figura 25. Si hay dos puertas alineadas pero una es más grande que la otra, la puerta más pequeña deberá ser por ejemplo para entrar a un baño o un closet, y la grande para entrar al dormitorio y no al revés, porque de ser así pudiera causar problemas en la salud. Hay un común dicho chino que dice que lo grande se come a lo pequeño y esto se refleja en la vida cotidiana de los residentes. Ver figura 26. Se debe evitar colocar puertas de forma desordenada, ver figura 27. Tampoco se deben colocar muchas puertas en un mismo pasillo pequeño, si se tiene este caso se puede remediar el efecto colgando espejos en las puertas, colgando un molinete de viento en el techo o colocando una luz bastante brillante en el pasillo. Ver figura 28. Hay que tener cuidado cuando se tiene un gran pasillo y se tiene una puerta al final del pasillo pues esto crea un callejón sin salida lo que puede crear un bloqueo en el desarrollo de las carreras de los residentes. Este problema se puede remediar colgando un espejo en la pared para que de forma se desvíe la fuerte corriente del ki y además ayuda a crear una vista más amplia lo que simbólicamente representa que a los residentes les dará una esperanza de avance en sus vidas. Ver figura 29.